Muy buen día, queridos hermanos, qué gusto poder compartir con ustedes una semana más, un inicio de semana, esperando que se encuentren de la mejor manera y primeramente preguntarles cómo recibieron la fiesta de Pentecostés, cómo se prepararon para esto. El día domingo, como es de conocimiento de todos, muchos conocemos esto por tradición, muchos porque vivimos estos momentos y acontecimientos importantes en la iglesia y que es también para que rinda frutos en nuestra vida. Pero es importante que conozcamos cada uno de nosotros, no solo por tradición, porque viene de generación en generación, sino porque realmente lo vivimos y lo sentimos. Entonces, importantísimo, el día domingo se celebraron dos acontecimientos importantes. El primero, Pentecostés, y con ello el nacimiento de la Iglesia Católica, o sea, el cumpleaños de la Santa Madre Iglesia Católica. Por eso es importante mencionar estos aspectos para que podamos profundizar un poquito. Y yo les comparto también de lo que conozco, de lo que voy aprendiendo, para que ustedes también lo repliquen y lo compartan, ¿sí? Y a propósito, ya poco a poco les iré mencionando algunos aspectos aprendidos en el Seminario de Vida en el Espíritu, que fue preparación antesala para Pentecostés. Y que sería bueno que en una próxima, el siguiente año, se puedan, si Dios nos presta vida, también puedan ustedes seguir estos seminarios que ayudan muchísimo al espíritu, ayudan mucho también en el conocimiento, y podemos entender muchas situaciones que de pronto desconocíamos o que de pronto están como que en duda en nuestra mente, o solo lo sabemos, como les decía al inicio, por tradición y no porque realmente conocemos lo que sucede y lo que es real. Vamos con estos dos aspectos importantes. Primero, Pentecostés, como les decía. Pentecostés, penta, viene de penta, o sea, 50 días después de la Pascua. Un acontecimiento importantísimo en la iglesia, pero sobre todo que trae a relucir o saca a relucir cómo el Espíritu Santo invadió a María Santísima y también a los apóstoles, invadió de su luz, de su fuego. Pero ¿cómo fue esto? Pues todos estaban reunidos en Jerusalén, celebrando Pentecostés, pero no conocido como nosotros conocemos hasta la actualidad de este acontecimiento importante, sino Pentecostés para ellos era una reunión de todos los lugares, eso sí, de distintos lugares, con la finalidad de acción de gracias por los frutos recibidos. Esto sería de remontarse a tiempos atrás, cuando hubo la liberación de los judíos, pero que realmente allí se dio algo también, un evento importante, aparte de la liberación, ellos también recibieron los dones, recibieron frutos, y estos más bien recibieron frutos, y estos frutos eran las tablas de la ley, ¿sí? Que ya vamos a ver entonces ahora con Pentecostés qué es lo que recibimos nosotros, y sería que estas tablas de la ley ya no solamente están estas tablas de la ley no están solo en tablas, sino que están en nuestro corazón y quedan grabadas allí con la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Pero ellos celebraban acción de gracias por los frutos recibidos, por la liberación de los judíos, etc. Mientras esto sucedía, porque era como una feria, María Santísima y los discípulos estaban reunidos en oración desde hace ya algunos días, porque el Señor había prometido que iba a volver, que Él iba al Padre, pero que iba a enviar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban llenos de temor, debido a muchas circunstancias, estaban llenos de temor, de preocupación. Pero como ellos estaban en oración muchos días, de pronto desistiendo, dudando, de pronto con la inquietud de si sucederá, no sucederá, pero María Santísima les brindaba esa fortaleza, ánimo, y los motivaba a seguir orando, porque ella estaba convencida que su hijo iba a cumplir lo que prometió. Entonces María oraba con mucho más fervor, y justo este día de Pentecostés ingresaron todos en una oración profunda en la que manifestaban: ven Espíritu Santo, que es lo que tenemos nosotros que decir a diario, llamarlo al Espíritu Santo a nuestras vidas, y era: ven Espíritu Santo, Jesús, manda el Espíritu Santo, tú nos lo prometiste. Pero de pronto sintieron como una ráfaga de viento muy fuerte que venía desde el cielo. Esto
recayó sobre cada uno de los apóstoles en distintas lenguas, como lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos y de María Santísima. Cada uno hablaba en lenguas distintas, cada uno estaba gozando, estaba gozoso, muchos decían, los que estaban ahí presentes los miraban y estaban contrariados. ¿Qué les está sucediendo? Están borrachos. Pero en realidad, y voy a retomar las palabras de nuestro párroco el día domingo en la Eucaristía, no estaban borrachos por haber bebido, no estaban locos, estaban embriagados, pero embriagados de amor, porque el Espíritu Santo los había invadido, el Espíritu Santo los había llenado de valentía, de gozo. Y ellos oraban y hablaban en distintas lenguas, pero todos se preguntaban, ¿por qué hablan en distintas lenguas? Si ellos son galileos, ¿por qué hablan en distintas lenguas? ¿Por qué hablan en nuestras lenguas si ellos son galileos? Pero ese es el poder del Espíritu Santo. Y tuvieron ellos esa bendición de poderse dirigir a los demás y alabar al Señor en distintas lenguas. Miren la maravilla, miren lo maravilloso que es el Señor y cómo envió al Espíritu Santo para llenarlos de valentía, porque como les dije anteriormente, ellos también estaban un poco temerosos. Por eso el Papa lo mencionaba, el Espíritu Santo viene a sanar, a limpiar y a liberarnos de temores. Y es lo que hizo en ese entonces y lo que sigue haciendo con nosotros. Miren qué hermoso. Aparte de todo esto, es importante también mencionar que ellos sintieron un fuego abrasador, obviamente se llenaron de gozo, pero todas estas situaciones, y cuando yo les menciono, estaban embriagados de amor, porque eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas, nos brinda valentía, ya no nos da vergüenza ni temor hablar de Él, del Padre amado, hablar de toda su obra en cada uno de nosotros, de cómo nos ha cambiado la vida y de cómo nos ha permitido direccionarnos de pronto en otras direcciones, en otros caminos, pero con un estilo de vida diferente, ya no al que estábamos acostumbrados. Ahora, se da también otra situación, todo esto tan hermoso y esta bendición acerca del Espíritu Santo, cómo vino y se posó en cada uno de los discípulos, María Santísima y mujeres que estaban también en oración, hablando en distintos idiomas, alabando. Esto era el don de lenguas. Estos son los dones y carismas que el Señor incluso nos tiene preparado a cada uno de nosotros, pero que debemos permitirle abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, ponernos en bandeja de plata, pero al Señor, para que sea Él quien tome nuestra vida. Miren, pero todo esto, el objetivo era unir a las naciones y que se expandiera a todas las naciones, la alabanza, para que reconozcamos que el Señor es grande, poderoso y que siempre nos está acompañando y que en esta ocasión no era la excepción, cumplió su promesa y ahí estaba el Espíritu Santo, acompañándonos, fortaleciéndonos y embriagándonos de amor. A la par de esto también sale a relucir otro aspecto importante, como es la Torre de Babel. Miren, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues la gente muchas veces cree que puede hacer todo sola. La Torre de Babel no era más que gente constituida por gente que quiso construir una torre hasta llegar al cielo porque pensó que solo lo podía hacer. Solos pensaron que ellos lo podían hacer, entonces cada uno, yo voy a construir, yo voy acá, yo voy a hacer esto porque tenemos que llegar al cielo. Pero todo esto fue generado por la soberbia, fue generado por el egoísmo, también fue generado, esto que ellos quisieron construir esta torre para llegar al cielo, fue por intereses egoístas que cada uno de ellos tenía, intereses personales, ¿sí? Porque ese es el egoísmo. Entonces, con todo esto se dio una confusión terrible y se desorganizaron finalmente. Porque como hubo esta confusión, nadie se pudo poner de acuerdo, porque luego que hubieran construido esta torre, ¿quién iba a ir primero? ¿Quién iba a ir al inicio, no es cierto? O en la punta, como decimos. ¿Quién iba a ir? Hubo una discrepancia total y como hubo esta confusión tan terrible, entonces terminaron desintegrándose, terminaron dispersándose. Miren, porque eso es lo que sucede y actualmente no estamos alejados, vivimos
Vivimos en una torre de Babel, muchos nos construimos esa torre con la soberbia, el orgullo, con la avaricia, con la envidia, viendo solo por nosotros. Y es lo que ha sucedido en nuestro Ecuador, es lo que ha sucedido en nuestro Ecuador. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Se desintegró la asamblea, penosamente por distintas situaciones. Nuestro presidente no pudo tampoco llegar a acuerdos, era por intereses, por muchas situaciones, que de ley tienen que haber intereses políticos egoístas y a veces con fines de lucro propios, no teniendo que ver la comunidad, no viendo en el pueblo. Y así sucede también en nuestras familias, estamos velando cada quien por su lado, padres están viendo, ni siquiera en pareja se entienden, cada uno está por su lado. Cada uno quiere salirse con la suya, cada uno quiere luchar por sus intereses, pero la pareja, el matrimonio no está viendo un bien común, no está luchando por un bien común, que es el de conservar su matrimonio, de llegar a acuerdos y compromisos, pero con amor, y a la vez direccionar a sus hijos de la mejor manera. Entre hermanos también no hay acuerdos. ¿Cuántos se han peleado por herencias, por cuestiones que no les ha correspondido, porque eso es trabajo de los padres? Se han peleado por herencias. ¿Por qué? Porque cada uno está viendo por sí mismo, de pronto cada uno, si son casados, por sus familias. Asimismo, ¿cómo estamos nosotros velando por nuestra salud, tanto del alma, del cuerpo y de la mente? ¿Cómo estamos cimentando cada día nuestra fe para bienestar? Porque solamente la fe y el camino en nuestro Señor es lo que nos genera bienestar. No va a ser todo perfecto, lo sabemos, pero por eso el Señor envió al Espíritu Santo con la finalidad de que cada día que nos sintamos nosotros tristes, angustiados, que no encontramos salida, porque somos seres humanos, sí, nos podemos justificar en eso, pero sin invocar al Espíritu Santo y pedirle que se quede en nosotros, que more en cada uno de nosotros, van a haber muchas situaciones que no las vamos a poder resolver, porque el Señor tiene sus planes para cada uno de nosotros. Entonces, queridos hermanos, con estos acontecimientos también relacionémoslos en nuestra vida. ¿Cómo estamos nosotros trabajando para derribar esa torre de Babel que hemos construido durante años con resentimientos, con rencores, con egoísmos, con soberbias, con orgullos, con banalidades, y que todos y cada uno de nosotros debemos destruir? Debemos dejar que el Señor, con ese fuego abrasador, nos transforme y nos convierta en seres nuevos. Así que los invito a analizar esto. También con otro aspecto importante, aunque el video ya se me está yendo muy largo, pero hay aspectos importantes. El nacimiento de la iglesia, con la venida del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, se engendra la iglesia en María y en los discípulos. Nosotros también somos, ¿no es cierto?, representados por los discípulos, nosotros lo somos. Nosotros conformamos la iglesia. Miren, pero ¿qué tenemos que hacer para decir? No solamente se vale decir yo soy católica, sino con hechos, con acciones, y no solamente en la iglesia, en el templo, sino en nuestra vida. Recordemos que nuestra alma, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos primeramente desde ahí cuidando nosotros? ¿Cómo estamos tratando de ser diferentes para poder influir en los que nos rodean? Y allí sí, vivir en comunidad, porque la iglesia es comunidad, nos invita a vivir en comunidad. Cuando habemos personas que pertenecemos a ministerios, a grupos, a movimientos en la iglesia, no es porque nos sobra el tiempo, no es porque no tenemos nada que hacer, no es porque somos perfectos, es porque nos sentimos llamados a servir al Señor. Nos sentimos llamados, y para que cada uno estemos en cada uno de estos grupos es porque el Señor nos llamó para servir. Y eso es lo que todos y cada uno de nosotros debemos hacer, involucrarnos en la iglesia, pero para ser productivos, para servir al Señor con amor, en bondad y en misericordia. Y a eso nos llama la iglesia, vivir en unidad, porque el ser humano tenemos que vivir en unidad y en comunidad. Miren, y eso es la iglesia, unidad y comunidad. A través del Espíritu Santo podemos nosotros lograr muchas cosas, pero siempre permitiendo que more en nosotros, e invocándolo cada vez que nos sintamos mal, que nos sintamos tristes, y también cuando estemos alegres, en agradecimiento. Gracias Señor, gracias por cumplir tus promesas, gracias por enviar al Espíritu Santo. Miren,
Hay muchas cosas que de pronto no las vamos a entender y no debemos buscarle mucha explicación. Todo esto y estos acontecimientos como Pentecostés, el nacimiento de la iglesia y muchos otros acontecimientos no se trata nada más de entenderlos, sino de vivirlos, porque hay muchas cosas que no vamos a encontrar la explicación lógica, pongámoslo entre comillas, explicación lógica, pero que sí la fe nos permite creer hasta en lo que no hemos visto pero que sentimos, y en lo que a través de las Sagradas Escrituras podemos empaparnos de información, conocer más e instruirnos más. Eso, queridos hermanos, espero haber yo realmente podido llegar a ustedes un poquito con lo que he aprendido, con lo que conozco, para que ustedes también se motiven, puedan seguir adelante en sus vidas y derribemos de nuestras vidas, de nuestros corazones, esas torres de Babel que existen en nuestras familias, en nuestros trabajos, en las distintas áreas en las que nos desarrollamos. Así que, queridos hermanos, ánimo, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, que la Virgen María los arrope con su sagrado manto. Les envío un abrazo cariñoso y que este sea un gran día.